Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en el bosque de acuarios 4K, nuevo vídeo. Estoy aquí con Trufa y estamos aquí en un robledal. Y sí, de robles va la cosa, porque iba a decir como se suele decir, pero no se suele decir, esto lo digo yo. De roble se aprovechan hasta los andares en temas de acuarios. ¿Queréis saber la nueva línea de botánicos que va a sacar Acuarios 4K? No, en verdad no, pero ¿queréis que os dé unas cuantas ideas para aprovechar todo lo que estos robles nos ofrecen para meterlo e implementarlo en nuestros acuarios con fines y usos muy beneficiosos? Pues vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, pues vamos a empezar lógicamente esto es un remedio y un uso que se le lleva haciendo muchísimo tiempo a las hojas de este maravilloso árbol. ¿Qué tienen las hojas que puede aportar tantos beneficios a nuestro acuarete? ¿Habéis escuchado hablar de las hojas de almendro indio y tal, no? Bueno, pues las hojas de roble, muy similares a las de almendro indio, no tanta capacidad cicatrizante, no tanta capacidad antihongos, antibacterias y tal, pero sí que aporta muchísimo beneficio. Es una hoja que tarda bastante en descomponerse dentro de los acuarios y que sobre todo, como os he comentado antes, ancistrus, caracoles y demás, también les sirve de alimento. A las gambas les encantan todo el tema de esto. Entonces, hojas de roble, mirad qué formas tan chulas tienen, súper válidas. Cuando se van descomponiendo van desprendiendo esos taninos, van desprendiendo esos ácidos que a los peces les sirve para regular tanto el tema del estrés, para luchar contra determinados tipos, como os he comentado, de hongos, de bacterias y tal. Y la verdad es que es bastante interesante todo el tema de estas hojas. Pero bueno, este es un uso que yo creo que está bastante extendido y todos las hemos utilizado alguna vez. Pero claro, vamos a dar unos consejitos, ¿no? Se pueden se pueden meter en los acuarios así, con este color. Se puede meter, pero va a durar muy poco y probablemente no tengáis el efecto esperado, ¿vale? Las hojas verdes, pues a lo mejor para alimentar gambitas y tal, vale, te pueden valer, pero no son recomendables. Yo recomiendo que vayáis al robledal a la entrada del otoño, ¿vale? Cuando ya estén amarilleando todos estos robles, que se estén poniendo preciosos, que vayan tirando las hojas, que se vayan tornando, pues desde un... ¿Veis esta variedad cromática? Desde ese verde pasando amarillento, llegando al marrón. Bueno, pues cuando estén con este tonito marrón, esa hoja es perfecta y maravillosa para recolectar. No obstante, si os dais una vuelta por un robledal, sea la época del año que sea, podéis encontrar hojas ya marrones. Pero ahí está la diferencia. No es lo mismo coger esta hoja marrón, que se ha secado a lo mejor por alguna enfermedad del árbol, que no ha cumplido su ciclo de maduración, todos los azúcares, todo esto no se ha descompuesto, se ha amarronado pues de una forma un poquito acelerada, ¿vale? No es lo mismo recoger esa hoja que, si nos vamos al suelo, coger las hojas ya del otoño, ¿vale? Las hojas que, como veis, tienen un brillo bastante diferente, han perdido la mayor parte de ese pelito que tienen las hojas de roble, entonces es la época perfecta, el otoño, para recolectarla. No obstante, cualquier hojita marrón de roble nos va a aportar, ¿vale? No nos va a restar nunca, nos va a aportar. Pero claro, ahí no nos vamos a quedar con el roble, ¿verdad? ¿Qué más cosas tienen los robles que podemos aprovechar para los acuarios? Bueno, a ver, tienen esto que estamos viendo por aquí, la madera, ¿vale? Lo que vienen siendo las ramitas, las raíces y demás. A ver, yo raíces de roble nunca he utilizado. Madera de roble sí he utilizado. Contraindicaciones son bastante feotas para acuarios. A lo mejor para un tipo forest sí te puede valer, pero para acuarios normales no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues porque mirad, vamos a echar aquí un vistacito, ¿verdad? ¿Veis? Para un acuario tipo forest, es que aquí tenéis una composición perfecta, ¿vale? ¿Veis? Palitos así en vertical, con musguitos y tal. Más o menos os hacéis a la idea, ¿no? ¿Por qué no nos sirve o no es muy apropiada? Pues ya lo estáis viendo. Son ramas pues muy rectas, que al perro le encantan, pero a nuestros acuarios no. Entonces, pues no tienen unas formas muy chulas. Además, no es muy recomendable ir al campo y coger ramas de un árbol, que vete tú a saber la cantidad de enfermedades que tenga, ¿vale? Entonces, bueno, ¿se pueden aprovechar? Sí, pero ojo, te van a desprender muchos taninos, ¿vale? Todo el tema de los quercus, que es el género de estos tipos de árbol, desprenden mucho tanino y tienen... Aquí lo estáis viendo, vamos a ver si lo vemos. Tienen un alma, ¿vale? Vamos a llamarla así, muy blandita, se descompone fácilmente, Trufa, estate quieta, entonces no es muy recomendable porque la madera se descompone pues relativamente rápido en el acuario y no nos gusta eso, ¿verdad? No nos gusta. Entonces, bueno, ¿se puede utilizar la madera? Sí, pero ojo, con
con determinadas contraposiciones, ¿vale? Con determinadas pegas. Pero hay dos recursos más que podemos utilizar de este maravilloso roble. Y ahí es donde yo quería llegar con el tema de los botánicos. Yo os doy simples ideas, ¿vale? Para mí son espectaculares y para mí son preciosos y yo lo voy a utilizar todos estos botánicos que están sacando a la venta porque son cosas que no podemos encontrar, por ejemplo, aquí en este país, en España. Son semillas ultra exóticas de unos tamaños espectaculares, muy bonitas, muy grandes y sobre todo muy interesantes. Aquí no lo podemos encontrar, pero muchas veces tenemos otras cositas. ¿Queréis ver lo que yo he encontrado? Venga, pues vamos a ver. Primero estos botánicos aprovechables también del roble. Bueno, pues solo hay que mirar hacia arriba y observar el árbol. Vamos a ver, para que sea así algo sencillo. Todos hemos visto la película de Ice Age, ¿verdad? La edad de hielo y esas cositas. Había una ardillita que siempre llevaba una bellotita, ¿verdad? Pues ese es el fruto de lo que vienen siendo los robles, las bellotas. De hecho, mirad, ahí tenemos alguna que otra bellota en el roble. Las bellotas se componen de dos partes. No sé, a ver si la puedo coger. Esta está verde, pero bueno, la cogemos. ¿Veis? Esto es una bellota, ahí la estáis viendo. Este sería el fruto carnoso y esto sería una cascaruja que se queda luego cuando el árbol ya tira la bellota al suelo, lo tira con los dos componentes, pero esta cascaruja, los animales y demás no se la comen, se queda desechada en el suelo del bosque. Bueno, pues esto es uno de los primeros botánicos que también podemos utilizar en nuestros acuarios. Libera gran cantidad de taninos, tarda bastante en descomponerse y es bastante interesante. ¿Queréis ver cómo sería cuando ya está sequita? Pues vamos a verlo. Toma, trufa, busca bellota, busca bellota. Trufa, ¿por qué no estás enfocada ahora? Venga, vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos viendo las cascaricas de nuestra bellota. Como veis, pues oye, nos aportan ahí una formita bastante interesante, ¿eh? Tiramos así unas cuantas en nuestro acuario y nos da pues algo de relleno, ¿no? No te digo que llenes todo el acuario de estas cáscaras. Ojo, no las metáis verdes, ¿vale? Siempre y cuando estén ya sequitas, estén bien maduras, bien marroncitas, son las apropiadas. Esta verde no nos serviría, ¿vale? Como vamos viendo, pues esto igual. ¿Cuándo se puede recoger? Pues las bellotas las empiezan a soltar ahora en otoño los robles. Pues nada, en otoño, cuando las hayan soltado y esté ya la cascaruja, ya pues a finales de octubre por ahí, esté ya bastante marroncita en el suelo, sería buen momento para recolectarla. Ojo, esto flota, ahora os diré cómo hay que tratarlo. Trufa, te estás comiendo todo, tío. Suelta eso. O tía, en este caso. Vale, pues voy a coger unas cuantas y os enseño mi selección. Bueno, pues me voy a llevar todas estas para el acuario de los buddies. Hay algunas que son súper chulas. Mirad esta doble, ¿eh? ¡Qué botánico! Esto lo ponéis en la tienda y os lo quitáis de las manos. Bueno, pues esto es for free, for fun, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo cogemos y ahora os diré en casa cómo pues podemos hacer para limpiarlo bien, prepararlo e introducirlo en nuestro acuario, porque esto de buenas a primeras flota como muchas de las maderas y cositas que introducimos en los acuarios. Vale, primer botánico desbloqueado. ¿Queréis ver el siguiente? Que ese sí que es una maravilla y estoy seguro que a lo mejor esto sí que lo ha metido alguien en los acuarios. Pero lo otro que voy a enseñar, yo no lo he visto nunca, ¿eh? Y esto tampoco lo había visto, pero es que eso no lo he visto nunca. Bueno, pues ahora vamos a meter a un parásito en el acuario. Vais a decir, ¿cómo? Pues sí, es un parásito. Me están picando las moscas esta tarde un montón. Bueno, vamos a ver de qué parásito se trata y cómo lo podemos convertir en un botánico. Y es que muchas veces habréis ido paseando por el campo y os habréis encontrado estas pelotas, ¿verdad que sí? Sobre todo en presencia, ya te digo, de arbolitos del género Quercus, como los robles, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto no, me lo voy a guardar al bolsillo ahora para enseñaros. Eso no es nada más ni nada menos que un tipo de parásito que se aloja en las ramas de los robles. Eso lo genera un parásito. No es que la pelota sea un parásito, la pelota es parte del árbol, pero lo genera un parásito. ¿Queréis saber por qué? ¿O queréis saber de qué se trata? Bueno, pues es una especie, a veces por bacterias, por virus, por microorganismos se generan, pero generalmente, en este caso las que voy a enseñar, se generan por una pequeña mosquita, pone sus huevos en las ramas del Quercus, del roble, ¿vale? Mirad, os lo simulo, ¿vale? Llega aquí la mosca y pone los huevos aquí. Y alrededor de esa pelota de huevos, con el tiempo se va formando, pues, esta bolita que vemos aquí, ¿vale? Se va formando, de hecho esto es parte de la rama, se va formando hasta que ya dentro de esta bolita se genera la mosca o las moscas
y dentro de ese propio fruto se va gestando hasta que ya es madura y sale, ¿vale? ¿Cómo sale el insecto de aquí dentro? Pues a través de un orificio que está, en este caso, aquí. Vas cavando el insecto desde dentro hasta afuera y sale a través de ese orificio. Si la recogéis del suelo, lo más normal es que el insecto ya haya salido, ¿vale? Pero ojo, que si la recogéis del árbol, a lo mejor os lleváis una ligera sorpresa. Os recomiendo que las cojáis de las que caen al suelo, porque si no igual tenéis premio. Voy a ver si encuentro alguna en el árbol. Es bastante usual y bastante común. Mirad, aquí hay una. Es bastante normal, ¿vale? Encontrarlas en los árboles. Y como veis, le dan un toque pues bastante intenso. ¿Veis? Tiene justo ahí el agujero. Es que no se ve muy bien. Justo ahí tiene el agujero. Así que de ahí ha salido también el parásito. Y mirad aquí todos los que hay. ¡Dios, botánicos gratis! ¡Gratis! Me gustan cosas gratis, gratis, gratis. ¿Veis? Esto es gratis. Es bueno porque es gratis. Y este tiene el agujero. De hecho tiene creo que dos. Uno y dos. Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? ¿Habéis visto qué botánico más molón? Vale, pero esto así no lo podemos introducir. Porque flota como si fuese literalmente un corcho de botella, porque está relleno como una especie de celulosa. Bueno, tejido vegetal que contiene mucho aire dentro y flota muchísimo, infinito, ¿vale? Entonces eso así no nos sirve. ¿Cómo podemos tratarlo para convertirlo en un precioso botánico? Vamos a verlo. Bueno, pues os explico, ¿vale? En la parte de la ramita lo que vamos a hacer es con un cuchillo, con una navaja en este caso, lo que voy a hacer es cortar más o menos por aquí, ¿vale? Más o menos tal que así, ¿vale? Hacer el agujero, pues el tamaño lo que queráis. Si luego queréis que un pececito pequeño se meta aquí y se refugie, pues cuanto más grande será el pez que se pueda meter ahí, ¿vale? ¿Veis? Como veis, la forma que tiene es bastante chula. Y ahora esto, que es la celulosa que os contaba, hay que vaciarlo. ¿Cómo? Con mucha paciencia, un cuchillito, lo que queráis, vais vaciándolo. Mirad, lo que yo hago, pues es empezar a sacar todo el tema de esto, pues con una navaja, con un cuchillito, lo que queráis. Tenéis que ser delicados y finos, ¿vale? Porque esto es bastante sensible, no es muy gorda la cáscara y os lo podéis cargar, ¿vale? Entonces iremos vaciándolo poco a poco hasta tener este resultado. Mirad, os voy a enseñar todos. ¿Veis? Vamos vaciando poco a poco hasta dejar solo esta cáscara, que es un material bastante más duro. Bueno, pues ya lo estáis viendo. Más o menos este es el resultado. Aquí se me ha roto un poco, no pasa nada, más natural. ¿Veis? Se van vaciando y parecen, pues hay unas semillas bastante interesantes, ¿no? Bueno, pues esto, lógicamente hay que tratarlo antes de meterlo. Yo ahora me quedaré, que tengo que seguir vaciando esta, me vaciaré pues nada, un par más, no necesitaré muchas más. Y ya está, luego ya vendré y cogeré más si dan buenos resultados, lógicamente. Yo os voy dando ideas, esto lo veréis en mis acuarios y veremos el resultado que da y veremos qué tal. Pero yo creo que bastante bien, ¿eh? ¿Habéis visto? Este botánico que me he inventado aquí en un momento, ¿eh? Botánicos 4K, nueva línea, madre mía. Venga, a lo que vamos. Vamos a enseñaros la selección final. Vamos para casa, los tratamos y los introducimos a nuestro acuariete. Bueno, pues ya veis a lo que el ingenio nos ha llevado esta tarde. Al final, selección de botánicos, los palos obviamente no, pero son el adorno. Por cierto, tengo el techo del coche para limpiarlo. En fin, ya lo estáis viendo. Como veis, selección de botánicos, este último. Mirad, este es una obra de arte. Es una obra de orfebrería impresionante. Bueno, un montón. Parecen las típicas minas estas antisubmarinos o antibarcos que habían en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en fin, pues ya veis que utilizando el ingenio, pues oye, que si no tenemos muchas pelas, también nos podemos agenciar con unos botánicos súper chulos. Y diréis, ¡buah, qué cutre eres! ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No es natural, no aporta beneficios este tipo de botánicos, que sí, que están muy vistos a lo mejor a los que estáis acostumbrados a verlos, pero no todo el mundo tiene acceso a robles, a bellotas y tal. Entonces, bueno, hay que utilizar también la cabeza, ¿no? Vamos para casa y a ver qué tal quedan estos botánicos en el acuario. Los preparamos y os enseño cómo. Bueno, mirad qué colorcito tiene ya este agua. ¿Qué he hecho? Nada, simplemente han transcurrido 24 horas. Cuando llegué a casa los metí en agua fría, agua normal. Y ya veis el colorcito más bueno que ha cogido este agua, esos taninos naturales. Obviamente antes de meterlos a remojo los enjuagué bastante bien para quitarle cualquier tipo de impureza y demás. Y ya está, trufa, quieta, que esto no es comida. Así que ya se podrían incluso meter al acuario. Si los queréis servir un poquito para que se sumerjan antes y tal, bien, también lo podéis hacer.
¿Este agua se puede utilizar en nuestro acuario? Por supuesto que sí. Yo de hecho la voy a guardar un poquito en una botellita y me la voy a guardar en la nevera para no aditarla toda de una, porque igual puede ser un golpe bastante fuerte de taninos para el acuario, pero de vez en cuando un chorroncito con estos taninos pues no viene nada, pero que nada mal. Así que perfecto, vamos a introducirlos ya en el acuario y a ver cómo quedan definitivamente. Obviamente se van a quedar flotando muchos, pero bueno, ya van hundiendo. ¿Habéis visto las minas antibarco? Trufalla, por favor. Ya vale, quita. Bueno, pues vamos al lío. Qué bien, estaba haciendo la miniatura con esta tabla, se me ha caído la tabla y se me ha fastidiado una, pero bueno, hemos metido más, no os preocupéis. Mirad, lo de las bellotas mola un montón cómo se queda. La verdad es que, oye, súper natural estos botánicos y a los peces, ya os digo, los va a relajar un montón. Las hojitas, qué decir de una hoja de roble, me encanta cómo quedan. Todavía están flotando un poquito, pero insisto, que llevan un día metidas en agua. Esta se me ha roto también, pero bueno, más natural, ¿no? Esta la he tenido que poner ahí con piedrecitas porque aún flotaba además. Ya cuando deje de flotar, pues le meteré piedrecitas. Bueno, pues ya habéis visto cómo nos hemos ideado aquí una fuente de botánicos natural. La verdad es que, oye, las bellotas me encanta. Si no os gusta así la forma tan de bellota, pues a lo mejor si las lijáis un poquito para darles un toque más redondo, no sé, todo esto lo podéis ir transformando y hacer vosotros vuestras propias composiciones. Yo lo he querido dejar así en plan natural. Sé perfectamente que en los ríos donde habitan estos peces, pues obviamente no hay robles, pero bueno, que no pasa nada, que esto al final lo que importa es que ellos se vayan poniendo cómodos y estén lo más a gusto posible. Mirad este Blackwater, que de cerca no se aprecia ese tono ámbar, pero ahora vamos a añadirle. Mirad lo que he hecho. Mirad, desde Ada nos han mandado un botecito de taninos. No, en verdad lo que he hecho ha sido coger con los taninos que nos han sobrado, me he rellenado este botecito de Ada, que la verdad es que molan un montón, que tenía por ahí libre, y pues de vez en cuando añadirle aquí algo de taninos. Esto va a venir de perla, va a venir espectacular. ¿Esto dónde lo guardo? Para que no se eche a perder, lo voy a guardar en la nevera y ya está. Cuando pasen 3 semanas espero haberlo gastado, así que no creo que se pongan muy malos dentro de la nevera. Pues nada, una idea para reutilizar los botes que tenemos por ahí de abonos y demás, que nunca está de más. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, gente. Nos hemos currado aquí unos botánicos baratitos y sobre todo que van a aportar bastante a estos peces, que al final es de lo que se trata, aparte de la estética, que para mí, oye, la estética no deja de ser un botánico más. Muy bien, muy curraete. Es pues algo pues así en plan casero, que ya llevamos mucho tiempo sin hacer nada casero, ¿no? Bueno, pues espero que os haya gustado, gente. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle a like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!